Regresamos a Punto y Contrapunto. En el primer informe de seguridad ofrecido por Rosa Isela Rodríguez, recientemente nombrada secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, la funcionaria se mostró satisfecha de rendir buenas cuentas de la Estrategia Nacional de Seguridad. Dijo que se ha logrado reducir la incidencia en 16 de 18 delitos de alto impacto y que eso es un indicativo de los avances en materia de construcción de paz. Veamos en contexto. Durante la presentación del informe mensual de seguridad, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, aseguró que la Administración Federal ha logrado reducir la incidencia delictiva en 16 de los 18 delitos de alto impacto. En noviembre pasado, Rodríguez fue nombrada titular de seguridad tras la renuncia de Alfonso Durazo, quien en su último informe presentado señaló que la inseguridad no se había reducido debido a los altos niveles de violencia registrados en las administraciones previas. Lo que sí destacó Durazo, igual que Rodríguez, fue que se pudo contener el aumento de delitos de alto impacto. Esta mañana, la secretaria dijo que se logró contener el crecimiento progresivo de estos delitos gracias a una estrategia basada en la atención a las causas. Sobre el homicidio doloso, dijo que se ha contenido su incidencia y que desde hace 5 años no se había registrado una baja en este delito. En 2020 bajó 0.4% respecto a 2019. El 52% de los homicidios se cometieron en 6 entidades federativas: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco y Michoacán. Rodríguez añadió que también se ha reducido en más del 20% la incidencia de secuestro y robo a transeúnte, de vehículo en transporte público, de ganado y a casa-habitación. Debido a que los feminicidios y la violencia familiar presentaron un alza del 0.1%, Rodríguez aseguró que tenía el reto de fortalecer su combate y prevención. Punto y contrapunto. Bien, regresamos a la agenda nacional y comienzo ahora contigo, Eder, con los puntos de la mesa. ¿Qué destacas de las cifras presentadas esta mañana por la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana? ¿Cómo evalúas su gestión hasta ahora? No, es muy difícil evaluar. Ella, ¿se acuerdan que tuvo COVID cuando la nombraron? Entonces, en realidad lleva poco tiempo ya como secretaria de Protección Ciudadana. Las cifras son la continuidad del informe que dio Durazo antes de su renuncia. Me llama la atención el discurso de Rosa Isela. Ella... Primero, yo no había tenido, no sé si ya se había comentado acá en el programa, yo no había tenido posibilidad, pero me llama mucho la atención del perfil de Rosa Isela, porque ustedes saben, aunque son del mismo partido, los gobiernos de Andrés Manuel, de Marcelo y de Mancera, y de Claudia Sheinbaum, no habían tenido como tanta continuidad en las personas que asumían las secretarías de gobierno de la ciudad, y en el caso de Rosa Isela, ella sí se mantuvo en el cargo en las 4 administraciones. ¿Por qué? Pues porque es una funcionaria pública profesional, decente, que siempre ha entregado muy buenos resultados en las tareas que se le han encargado. Por eso Andrés Manuel confía mucho en ella. El discurso que ella dio hoy está cargado de la seguridad ciudadana, que es un enfoque muy particular, que sin este enfoque no va a funcionar la estrategia de la Cuarta Transformación de Seguridad Pública, pero también por primera vez una persona titular de seguridad asume el reto de tratar de otra forma en la estrategia para combatir los feminicidios y la violencia doméstica, que esa ha sido una de las grandes críticas al gobierno de la Cuarta Transformación, en concreto al presidente López Obrador, porque para él el combate de la violencia, combatir las causas generales de la inseguridad, generará también como resultado que los feminicidios se reduzcan, cosa que las cifras nos están demostrando que no es así, y hoy Rosa Isela asume el compromiso de atender en lo particular esta causa que es muy sentida para todas las personas en México. Entonces, eso me parece que es muy buena señal, y habrá que evaluarla ya con más tiempo, a ver cómo desarrolla su tarea. Yo estoy seguro que lo hará muy bien. Lisa, ¿tú coincides con lo que dice Eder? Respecto a estas cifras presentadas esta mañana, sé que a ti te gusta analizar no solamente las cifras que se reportan al momento, sino las tendencias. Entonces, ¿cómo estás viendo tú lo que se presentó esta mañana y desde luego la estrategia de seguridad implementada por esta nueva titular?
Pues mira, lo primero a celebrar es que con esta nueva titular las cifras presentadas fueron muchísimo más apegadas a la realidad. Muchas veces hemos dicho que en los informes que daba Durazo de pronto importaba mucho cuál había sido el punto de partida, el periodo que había comparado, porque pues dependiendo de lo que había seleccionado le salían unas cifras muy alegres. Y efectivamente Rosa Isela lo que hace es comparar ya anual, porque salieron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el día de hoy y entrega cifras que son correctas. El tema, por ejemplo, de homicidio doloso, la cifra fue correcta. El tema de concentración del número total de víctimas de homicidio doloso fue correcta para los 6 estados que mencionó. Hay muy pocas, digamos, como discrepancias, pero creo que vale la pena justamente intentar explicar por qué. Habló de reducciones importantes de más del 20% en varios delitos, uno de ellos secuestro, sí, sin duda. Lo que pasa es que lo que no dijo es que cuando nosotros agrupamos todos los delitos contra la libertad personal, es decir, todas las formas de secuestro y la privación ilegal de la libertad, esa reducción es mucho más pequeña y tiende a coincidir con el tema del efecto de la pandemia y el confinamiento. Es una reducción total del 7%, no de más del 20%. Adentro de eso, evidentemente, hay variaciones importantes por tipo de delito. El tema, por ejemplo, también de la violencia intrafamiliar, es cierto que el feminicidio subió solo 0.1%, sin embargo, la violencia familiar sí registra un aumento en total del año del 4.7%, no del 0.1%. Ahí, al sumar las dos cosas, se esconde que sí hay un aumento importante en el tema de la violencia familiar. Y yo lo único que quisiera es agarrar nada más un contraejemplo, digamos uno de los estados que tradicionalmente no tiene tradición de ser de los que ocupan los primeros rankings en temas de homicidios o delitos dolosos, como puede ser Campeche, pero que es indicativo en el sentido en el que Campeche ha sido uno de los únicos estados que se ha mantenido más tiempo en semáforo verde por el tema de COVID. Para el caso de Campeche, por ejemplo, lo que sí vemos es un aumento del 5.5% en el homicidio doloso y feminicidio para uno de los últimos meses del 2020, mientras que vimos también un incremento muy importante en los delitos contra la libertad personal del más del 71% también para el caso de noviembre de 2020, y otros aumentos similares que tienen que ver con el hecho de que no está condicionado esa reducción al efecto de la pandemia. Entonces yo lo único que voy a decir es felicidades, porque estas cifras sí son muchísimo más apegadas a la realidad, salvo los dos casos que mencioné. Bien. Sin duda alguna lo que vamos a tener que hacer es descontar el efecto de la pandemia para ver si estas reducciones son sostenibles en el tiempo o tienen que ver más bien con el cambio en las dinámicas de vida de la propia población derivadas del confinamiento. Bien. Alfredo, ¿cuál es tu opinión y tu evaluación tanto de las cifras como de la estrategia de seguridad? No sé si tú ves algún cambio desde la salida de Durazo. No, ahí sí coincido totalmente con Eder, es muy poco tiempo para poder hacer una evaluación de ese nivel. La estrategia de seguridad evidentemente sigue siendo la misma, y también estoy pues sí animado Alfonso, con las cifras que presentaba cada día 20 o alrededor de cada día 20. Tener cifras, pues, conocer la realidad, vernos en el espejo, es fundamental para poder reducir la crisis de violencia y la crisis de inseguridad que está viviendo México. Lo que sí es que yo lamentablemente no veo que vaya a poder hacer mucho. Realmente no es mucho lo que puede hacer en general en cuanto a la estrategia, porque la estrategia está prácticamente cooptada por las Fuerzas Armadas, lo sabemos, eso es una realidad. El decreto, este famoso acuerdo, ni siquiera decreto, el acuerdo que se sacó de la manga el presidente López Obrador el pasado 11 de mayo, recordemos que uno de los argumentos, y por el cual también está en la Corte, o una de las cosas que quiso disfrazar ahí de subordinación de las Fuerzas Armadas al mando civil, que es lo que es Rosa Isela, pues ahí lo dejaron en el plano de la coordinación, ¿no? Que esa palabra es muy importante, porque eso nos recuerda a todas las escenas que hemos visto, todas las cosas que hemos visto en los últimos 14 años de la misma estrategia que es la que tiene el gobierno, en donde se coordinan las Fuerzas Armadas con las fuerzas civiles, y quienes terminan predominando y quienes terminan teniendo el control de los operativos y de los mandos, pues son las Fuerzas Armadas. Entonces, pues ante un panorama de creciente militarización, que ya es absolutamente innegable, ante ese pacto de impunidad del ejército, todas esas cosas en su conjunto, la verdad es que reducen muy poco la capacidad que pueda tener Rosa Isela o cualquier persona
en los parámetros en los que se ha, o con la forma o el ecosistema que ha construido lamentablemente el presidente López Obrador, que es la misma estrategia, la guerra, las Fuerzas Armadas en la calle, ignorando por completo la obligación constitucional que tenían y tienen de fortalecer policías para lograr ese paulatino regreso de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, que lamentablemente difícilmente va a suceder. Bien. Sara, finalmente, Lecona pone sobre la mesa ya el tema de la militarización en la estrategia de seguridad. ¿Qué más destacarías tú? ¿Coincides con él? Sí, es un poco lo que yo estaba pensando y investigando, cuando si realmente una persona hace la diferencia en la estrategia, cuando sabemos que esta estrategia ya fue planchada desde hace mucho y que ha habido muy pocos cambios durante este sexenio, aunque sí hubo hoy en el discurso de Rosa Isela cambios discursivos que sí eran importantes. Sí habló de la construcción de paz. Yo creo que por ser la primera mujer en este cargo no significa que ella tendría que estar más enfocada en los delitos de feminicidio o violencia interfamiliar. En realidad, cualquier secretario de Seguridad y de Protección Ciudadana tendría que haber estado también impulsando cambios e intentando poder influir en esas cifras. Yo también creo que es muy difícil que una sola persona, yo creo que ella tendría que entonces presentarnos cuáles son los cambios que ella piense implementar, qué es lo que le hace diferente a la estrategia de Durazo, mucho más allá de presentar las cifras. Y probablemente ella no está lista para presentar eso, pero yo esperaría ahora, ya que se ha superado el COVID y ella está realmente retomando y tomando este cargo, que podríamos entonces empezar a ver cuáles son esos cambios que ella piensa hacer. Había un cambio tanto en el discurso como en la estrategia de seguridad que está plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo que presentaron en 2018, y seguimos esperando que haya la conformación de estos grupos, de que haya la conformación de un Consejo de Construcción de Paz, de que haya una una mirada hacia las víctimas para realmente empezar también a hablar de y perseguir delitos. Creo que también ellos tienen que ver y ojalá el discurso de la seguridad ciudadana también se refleja entonces en los indicadores de cómo están midiendo esa seguridad ciudadana y las personas que realmente pueden hacer eso. Vimos esta semana y la semana anterior muchos actos violentos en Guanajuato, en Tamaulipas, en los Chuapas de Veracruz, y esto es donde entonces ella como secretaria tiene una responsabilidad de estar fortaleciendo a las policías municipales, que sé que va a ser muy difícil con la falta de fondos que sabemos que no tienen, pero eso es donde yo creo que realmente ella tendría que intentar recargar su estrategia para poder moverse desde la estrategia de militarización, que es lo que hemos visto como el status quo desde la última década. Bien. ¿Alguien quiere hacer un último comentario sobre la estrategia de seguridad? Bueno, entonces vamos a una pausa, porque el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, defendió la actuación de la dependencia en el caso del general Salvador Cienfuegos y subrayó que la DEA no hizo una investigación sólida. ¿Habrá consecuencias para México por este diferendo entre autoridades de seguridad? Regresamos con este tema, punto y contrapunto, no te vayas.